Inmersión literaria. Como estábamos viendo, en el mundo literario a veces hay que andar con pies de plomo, pues ya sea por mala fe o por no saber hacer. Es probable que nos topemos con alguna editorial que no funciona como es debido. Tanto para prevenir estas desagradables situaciones como para saber qué tenemos que hacer si ya hemos caído en sus redes, hoy tenemos con nosotros al abogado Pascual Barberán. Pascual es abogado experto en propiedad intelectual, formador en esta materia y autor, entre otros, del Manual Práctico de Propiedad Intelectual. Voy a hacer aquí un pequeño inciso y es que también es ciclista, que siempre son bienvenidos en esta casa. Abogado tanto de autores como de editores, nos ha parecido la persona perfecta para ayudarnos en este tema, que además consigue incluso que parezca sencillo cuando él nos lo explica. Bienvenido a Tinta Púrpura, Pascual. ¿Qué tal, Covadonga? Muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Me imagino que te ha pasado muchas veces, ¿no?, encontrarte con casos de estos de dudosa práctica editorial, pero a mí me gustaría empezar casi por decir todo lo contrario, que es que las editoriales no son el demonio. ¿Crees que en general los escritores tienen buena imagen de las editoriales o este fenómeno de la estafa editorial está desvirtuando un poco la profesión de editor? Sí, bueno, ambas partes se necesitan y además están involucradas en un negocio, el negocio editorial, que se caracteriza porque ambos cobran un tanto por ciento de las ventas. Claro. Con lo cual, al estar en un mismo barco, en el cual pues los porcentajes, claro, son distintos, si la cosa va bien para todos. Si la cosa va mal, pues también va mal para todos. Entonces, en el negocio tradicional siempre ha habido una cierta confianza, una buena relación entre los editores y los autores. Lo que sucede es que en los últimos años sí que es verdad que han entrado, no me atrevo a llamarlos editores, pero unas nuevas empresas, sobre todo en el mundo de la autoedición, que pues han generado bastantes problemas. Y esos pequeños problemas han salpicado a lo que es toda la industria editorial y quizás ahora esa relación de confianza que a priori existía entre el editor y el autor pues se ha visto un poco dañada. O sea que sí que dirías que son algo relativamente novedoso. Sí, es algo novedoso y además es algo que surge sobre todo por una innovación técnica, que son los libros electrónicos, los libros digitales y la impresión digital bajo demanda. Eso permite que sin necesidad de tener una gran infraestructura, pues haya gente que se meta en esta industria y fabrique libros por un precio relativamente fácil, con un coste reducido. Entonces atraen a clientes, a autores que se creían que esto era otra cosa o que iban a tratar con el editor tradicional cuando no, cuando se encuentran con gente que muchas veces ni siquiera viene de este mundo. Claro, porque antes había que hacer una inversión mucho mayor para hacer una tirada de un libro. No valía con hacer 100 o 200. Efectivamente. Antes el sistema de impresión hacía que las tiradas menores de unos 1.200 ejemplares no fueran factibles desde un punto de vista económico. Entonces, mediante el sistema tradicional de offset, pues ese sistema excluía también a muchos autores que querían publicar, pero directamente el editor, si no veía que esos libros se iban a vender, no se arriesgaba. Sin embargo, ahora sí, ahora se pueden sacar tiradas de 100 ejemplares. Claro. O incluso a veces bajo demanda se puede pedir casi de uno en uno. Bueno, sí, yo me he encontrado con casos de Amazon que pides el libro y ese libro que a lo mejor está ya o descatalogado o hay una poca venta, pues lo fabrican para ti. Claro, bueno, pues otro nicho de mercado, digamos, ¿no? Por supuesto. ¿Qué le recomendarías a un escritor novel para que no cayese en esta trampa? ¿En qué es lo que nos tenemos que fijar? Bueno, yo creo que lo primero que tiene que hacer es hacer uso de la ayuda inestimable de las redes sociales. Es decir, si recibe una oferta o se dirige a alguna editorial, pues simplemente poner el nombre en Google y a ver qué es lo que aparece por ahí. Porque muchas veces habrá opiniones. Si hay una mayoría de opiniones negativas, estos no me pagan, estos me hacen esto, cualquier cosa, pues entonces ya es un poco para sospechar. Luego otra posibilidad es preguntar a otros autores que hayan tratado con esa editorial y le dirán cuál es su experiencia. Y ya por último, pero quizás que sea lo más importante, hay que ver las condiciones de la publicación, que muchas veces aparecen en la propia página web del editor y luego ya en última instancia está en el contrato de edición. Ahí es donde se va a ver realmente cuáles son las condiciones y bueno, esto último a veces escapa al autor porque en muchos casos se trata de cuestiones legales, pero bueno, para eso estamos los abogados. Efectivamente, que muchas veces nos olvidamos de lo importante que es estar bien asesorados y ahí es donde muchas veces
caemos, yo creo, en este problema. Vamos a ponernos en la situación de que ya fuera tarde, digamos, o que estamos ahí en el límite. Que el autor ya haya aportado un dinero para, por ejemplo, una autoedición encubierta, que le han vendido como coedición, o que ha firmado ya el contrato y ha cedido los derechos de su obra. En ese momento, ¿qué es lo que puede hacer? Bueno, vamos a ver. Si ya se ha firmado un contrato que está denominado como contrato de edición, el autor lo que tiene que tener en cuenta es que por muy leonino o por muy malo que sea el contrato, siempre la ley de propiedad intelectual establece unas obligaciones que, sea como sea el contrato, tiene que cumplir el editor, y que son fundamentalmente las obligaciones que incumple en estos casos. Es decir, tiene que pagarle, tiene que hacer una liquidación al menos una vez al año, tiene que mandarle el certificado de tirada, es decir, que el impresor diga cuántos libros han impreso de verdad, tiene que informarle de cómo va la edición, tiene que mantenerla, si no vale componerlos al principio, sino que tiene que ser permanente si se ha cedido. Entonces, si el editor más o menos cumple con esto, pues incumple, pues no encuentra los libros donde cree que deben estar y tal, pues realmente hay pocas posibilidades. El contrato está firmado y habría que esperar a que se terminara. El problema es cuando incumple alguna de estos elementos esenciales que dice la ley. No le paga, no le informa, no le da liquidaciones. En ese caso habría que plantearse resolver el contrato, primero por las buenas, es decir, pidiendo que le devuelvan los derechos, a una costa a veces de perder dinero. Y luego ya, en el caso de que el editor diga que no, pues habría que ir ya a una vía más contundente, a una vía judicial. Porque cuando se dice, es una cosa que he oído de vez en cuando, ¿no? Que una vez que se incumple el contrato queda, digamos, anulado o cancelado. ¿Eso es real? Bueno, ¿Cómo lo demuestras? No es tan sencillo. En principio, si se incumple el contrato por parte del editor, el autor puede dar por resuelto el contrato. A veces el incumplimiento da lugar a que la resolución pueda ser automática, pero otras veces el autor le tiene que requerir. Por ejemplo, no me ha pagado, pues le requiero para que me pague y a ver qué es lo que hace. El problema surge cuando el editor incumple y el autor, cuando le requiere para que cumpla, pues el editor o no contesta o dice que no ha incumplido. En ese caso, el problema está en que efectivamente el contrato lo puede dar por rescindido el autor, pero tendría que acudir a la vía judicial para que un juez avale que esa resolución del contrato se ha producido según la ley. ¿Y esto cuánto tiempo nos puede llevar? Pues vamos a ponernos que unos 5 años así. Hay que tener en cuenta que en la actualidad todos los temas de propiedad intelectual van a los juzgados llamados de lo mercantil. Los juzgados de lo mercantil están actualmente colapsados porque son los mismos juzgados que llevan los temas de las preferentes, cláusulas suelo, concursos de acreedores. Entonces, ante tal carga de trabajo, pues te puedes plantar perfectamente en una gran ciudad en un mínimo de 5 años. Así. O sea que a veces casi, no sé si decir que es mejor porque puede que no sea justo, pero casi se ha cumplido el tiempo de cesión de derechos antes de que se resuelva esto. Bueno, a veces no, porque en un contrato de edición el autor puede ceder los derechos o el editor puede recabar los derechos hasta 15 años. Wow. Con lo cual yo a veces me encuentro con estos supuestos contratos de edición que en realidad son de autoedición, pero en los que el autor cede 15 años y claro, quedaría la obra paralizada durante todo este tiempo. Qué barbaridad, madre mía, vaya Pues faena sí. para el que tiene ahí su ilusión. Sí, en el momento en el que decidimos, bueno, tenemos que pasar a la vía judicial, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, aparte de contactar con un abogado que sepa de esto, por supuesto. Bueno, la vía judicial es el último recurso, porque pues es una vía que es muy gravosa económicamente, es una vía que se dilata en el tiempo, también tiene un resultado incierto, puede pasar cualquier cosa. Entonces habría que intentar darle en este caso, como se dice, a enemigo que huye puente de plata, pues habría que intentar salir por las buenas del contrato de edición. Claro. Y si no, bueno, pues si no, lo que habría que hacer es directamente efectuar los requerimientos correspondientes con los plazos que dice la ley y si no, pues demandar al editor. Y con mucha paciencia todo, me imagino. Y con mucha paciencia, efectivamente. Además de... estamos hablando un poco de esto, ¿no? De editoriales estafa, pensando en editoriales que están pensadas directamente para
recabar dinero de los autores, pero luego también puede suceder que haya editoriales, digamos, tradicionales, que como en todas partes, en el mundo de la empresa y de todo, que realicen alguna mala práctica. Por ejemplo, que pues lo que hablábamos antes, de que no nos pague. ¿El procedimiento es parecido al del otro tipo de editoriales o...? El procedimiento, sí, el procedimiento es el mismo. Lo que pasa es que la idiosincrasia del editor es distinta. Normalmente un editor tradicional pues puede encontrarse con problemas económicos y no pagar. Pero normalmente sí que se pondrá el teléfono, normalmente si le mandas un burofax, pues a lo mejor contesta, es decir, no desaparece y digamos tiene un protocolo de actuación cuando se encuentra ante estos casos que facilita mucho el asunto. Aparte de que en el caso de un autor a que le impagan o incumplen el contrato y este autor tiene que dirigirse a un editor pues que acaba de empezar, una empresa de estas tipo más bien piratas, pues luego es muy fácil que ellos desaparezcan. Sin embargo, el autor tradicional, bueno, pues al menos se sabe dónde está y incluso se juega más si empiezan a venir esas críticas en redes sociales que hemos dicho antes. Incluso me imagino que también tendrá su propio asesoramiento legal también, que le diga esto mejor no lo hagas o si puedes pagar tus autores. Bueno, sí, lo que pasa es que una cosa es lo que decimos los abogados y luego otra cosa es el caso que nos hacen. Claro, sí, al final es asesoramiento, ¿no? Claro. Luego ya es lo que quieran o puedan hacer. Claro, imagino. claro. Tiene que ser también, no sé, esto ya te pregunto un poco por tu experiencia, una situación bastante, no sé si decir compleja o dura, el encontrarte con gente que, bueno, no sé, cuando uno escribe un libro es un poco como su bebé, ¿no? Y entonces encontrarte con toda esta ilusión y luego darte cuenta de que has sido víctima de alguien que juega con las ilusiones de la gente. Pues sí, efectivamente. Independientemente del dinero que se vaya a sacar por la explotación de un libro, que normalmente no es mucho, una persona que ha dedicado todo su esfuerzo para que su libro vea la luz, para que su libro se edite, para que un libro se publique, si luego se encuentra con que eso cae en agua de borrajas o incluso que se puede encontrar con la situación de que nadie explota el libro, no le pagan y encima ha cedido los derechos por 15 años y él no puede hacer por su cuenta nada, sí. Pues desde luego es algo que afecta mucho a los autores. Sí, que yo creo que sienta casi peor eso que muchas veces el tema de recuperar los derechos o de las ventas que puedas tener o esto, ¿no? Esa sensación de que han jugado con su ilusión. Normalmente yo, por todos los autores que llevo y que han tenido este problema, lo que quieren, más que recuperar el dinero, es recuperar los derechos del libro. Porque en la actualidad... pues una persona puede directamente comercializar el libro sin necesidad de un editor. Claro. No es aconsejable, pues porque temas como lo que es la corrección, etcétera, etcétera, pues eso es un trabajo que hace bien el editor, pero lo puede hacer. El problema es que no pueda hacerlo, que esté bloqueado en el ejercicio de los derechos, que no pueda colgar su libro en Amazon directamente porque hay un editor que ni siquiera le paga, que no le permite hacerlo. Sí, que le pueda venir y le diga estos derechos son míos, claro. Y el otro ni siquiera ha sacado el libro del cajón. Claro. Por supuesto. Madre mía, vaya situación, la verdad es que hierve un poco la sangre al pensar en esto y en lo que pasan algunos autores por culpa de estas situaciones. ¿Qué podríamos digo así como iniciativa de cambiar, hacer? ¿Se puede hacer algo colectivamente para que esta situación cambie, para que mejore de alguna forma? Sí, bueno, vamos a ver, el asociacionismo de los autores es una obligación de los mismos, que normalmente no hacen. Es decir, sí, hay muchas asociaciones, pero el asociacionismo como grupo de presión puede ser interesante. No solamente en lo que hemos dicho en las redes sociales, sino también en el ejercicio de acciones colectivas, como hemos visto hace poco con el tema de las cláusulas suelo, preferentes, sí, en las cuales se juntan asociaciones de consumidores que han tenido problemas con un banco. Bueno, pues en este caso sería asociaciones de autores damnificados efectivamente, por X editorial. Y entonces les saldría muchísimo más barato, claro. y sería muchísimo más cómodo y tendría también mucha más divulgación, porque el problema de estos casos es que muchas veces te metes en un procedimiento pero no te atreves a decir nada, por si lo ganas, lo pierdes, pasan 5 años, todo se ha olvidado, a lo mejor el demandado ha desaparecido, mientras que son muchos los autores que lo hacen, ayudado por supuesto de información, redes sociales, etcétera, pues entonces ahí sí que se pueden sacar resultados, se podrían sacar resultados mucho mejores. Yo además sí que he visto también en algunas asociaciones de escritores que tienen algunas listas negras, claro, no públicas, porque me imagino que también esto puede ser un problema, ¿no? Si pones cuidado con la editorial, no sé, editorial X, y que esa editorial vea también su imagen en internet perjudicada y que también intente... Claro, el problema es que
todo el mundo es inocente hasta que no se demuestra lo contrario. Claro. Entonces, a mí muchos autores me dicen, pues mañana voy a colgar en Facebook, estos son unos sinvergüenzas o lo que sea. Pero el problema es que, claro, tú no eres sinvergüenza hasta que no hay una sentencia, aunque lo seas, Sí. que te diga que te condenan por incumplir el contrato de edición. Entonces, es mucho mejor, aunque sea más farragoso, tener esa sentencia y luego esa sentencia, que son públicas las sentencias, pues colgarla en las redes sociales. Y entonces nadie puede decir nada. ¿Y estas sentencias cómo podemos acceder a ellas? Bueno, vamos a ver, hay bases de datos de sentencias a través de un centro de documentación judicial. Lo que pasa es que esas sentencias que están en esta base de datos se refieren sobre todo a resoluciones del Tribunal Supremo, audiencias provinciales, órganos, digamos, altos. Pero la mayor parte de estas cosas se resuelven en juzgados mercantiles, juzgados de primera instancia, que muy poca gente llega a conocer el resultado, excepto los propios interesados, claro. Uy, madre mía, la verdad es que vaya... Pero son públicos, es decir, que se podrían colgar en una red social perfectamente. Si, por ejemplo, yo quisiera ser la abanderada contra la estafa editorial, podría ponerme a buscar en todas las bases de datos de resoluciones y hacer una lista y ponerlas accesibles online directamente para que pudiera llegar Sí, todo sí, el sí, mundo a claro, ellas. claro. Pasa que me imagino que serían bastantes horas, días o semanas de trabajo. Bueno, tampoco hay tantos casos de estos, precisamente por el miedo de los autores a claro. meterse en un lío de estos que les va a costar dinero, les va a costar el tiempo y bueno, todo, ya están hartos un poco de lo que ha sucedido. Sí, la verdad es que vaya disgustos que se pasan con estas cosas. La verdad es que yo he visto algunas veces estas prácticas de cerca. Afortunadamente no me ha llegado a pasar perder dinero ni nada de esto, pero he visto gente con estas prácticas y me pregunto, o te pregunto a ti, si yo me encuentro con algo así, que no me pagan o que me están trucando los números o que veo que no han hecho bien el trabajo que hemos acordado y digo, venga, voy a ir a lo legal. ¿Qué procedimiento tendría que seguir? ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? Hombre, pues al igual que cuando alguien se divorcia o un abogado divorcista, pues lo lógico sería acudir a un abogado especialista en propiedad intelectual, que es un tema complejo, muy específico del derecho y supongo que ahí le dará los mejores consejos para salir de esta situación. Aunque ya te digo que lo mejor es con carácter previo, es decir, antes de firmar el contrato, antes de liarte con esa editorial, poner un poco, estudiarlo bien y acudir a ese consejo, que un consejo bueno antes de tiempo puede ser muchísimo mejor. O sea, casi es mejor decir en el momento que te dan el contrato o el posible contrato para firmar, ir directamente y decir, bueno, voy a hablar con un abogado que me explique exactamente qué estoy cediendo, por cuánto tiempo. Cuando vas a ver el contrato es cuando te duele una pierna. Cuando viene normalmente el cliente ya es una situación de SAMUR. Está en una situación que no le pagan desde hace tiempo y es mucho más difícil pues resolver el asunto. Claro. Una cosa que te quería preguntar al respecto también es, ¿hay muchos casos de plagios? Porque esto es una cosa a lo que los autores tienen mucho miedo. Entiendo que, por supuesto, hay que registrar lo que escribimos, pero ¿sucede muy a menudo? Bueno, sucede bastante a menudo, porque plagiar ahora simplemente es sombrear, cortar y pegar. Entonces lo vas a la red y vas cortando y pegando y el plagio, pues sí, es bastante habitual. De hecho, cada vez se ve más noticias en prensa que gente, digamos, importantes, incluso del mundo universitario, etcétera, pues sí. Son pillados en temas de plagio. Bueno, yo entiendo que el plagio se da más bien en todo lo que es el tema científico, más que en el tema literario. Pero bueno, el tema literario siempre se ha dado y se dará. Lo que pasa es que también hay programas que detectan el plagio, claro. Programas informáticos, con lo cual es más fácil efectuar el plagio, pero también es más fácil detectarlo. O sea, que ahí están, digamos, las dos caras de una misma moneda. Por supuesto. En ficción entiendo que a lo mejor el mayor riesgo, vamos, por lo menos de algunos casos que haya visto yo, pueda ser que un autor haya recuperado los derechos, los ceda a otra editorial y la primera editorial saque una edición, porque ya tiene el texto. Esto sí que podría a lo mejor suceder en algún caso. Bueno, si ha cedido los derechos, ahí habría un problema entre las dos editoriales. El problema puede surgir, y surge, cuando el autor empieza a divulgar el texto empieza a circular, pasa por distintas manos, distintas editoriales, distintas correcciones, etcétera, etcétera, y sin saber dónde se ha producido la brecha de seguridad, como dicen los informáticos, claro. Pero ahí alguien hace uso de la obra. Por eso siempre conviene o bien registrar la obra en el registro de propiedad intelectual o tener algún tipo de precaución para que la obra no sea copiada o directamente no se use sin autorización.
Bueno, que el caso es que puede pasar de todo, a cada uno le debe pasar una cosa diferente. Por supuesto. Pero aún así, a mí me gustaría también decir que, a ver, es que me da un poco de rabia porque creo que es importante prevenir sobre estas cosas, pero al final creo que dentro de lo que puede ser una situación de propiedad intelectual, posiblemente los editores de libros sean los más buenazos, ¿no? Si lo comparas a lo mejor con la industria del cine, me imagino. Sí, bueno, la industria editorial, tanto los autores como los editores, son angelitos al lado de lo que es el mundo musical y el mundo audiovisual. Es un mundo muchísimo más fácil, muchísimo más de controlar por parte de las cuentas y todo esto. Pero bueno, ten en cuenta que ahora la mayor parte de lo que son explotaciones a través de Internet, a través de la red, siempre hay multiplicidad de empresas, los sistemas de reparto son distintos, ya no es un 10% sobre el precio de venta al público, ahora el libro se comercializa pues en Amazon, en Google, en un montón de sitios, hay unos intermediarios que se llevan su comisión, se ve sobre el precio neto y eso que es, menos impuestos, menos gastos, entonces es más difícil controlar, pero aún así sí, el mundo editorial es muchísimo menos complejo que, por ejemplo, otras industrias culturales como la musical o la audiovisual. Ahora que hablabas del tema del libro electrónico, te quería preguntar una cosa también. ¿Crees que es recomendable hacer un contrato para el libro electrónico y otro para el libro en papel, aunque sea con el mismo editor? Porque claro, el IVA es diferente, la forma de distribución, como decías, es muy diferente. Existen ahora también estas plataformas en las que el lector paga como una tarifa plana de lectura, un poco al estilo de Netflix, digamos, sí, o de Spotify, ¿no? ¿Crees que es mejor tener dos contratos? ¿Se puede reflejar todo en el mismo? Bueno, normalmente se hace todo en el mismo contrato. Entonces, como es imposible reflejar en el contrato pues cuáles van a ser las plataformas de explotación, los modos de explotación digital de la obra, normalmente lo que se hace es que el autor, y ahí vuelve otra vez el tema de la confianza, el autor confía al editor la explotación de la obra según él crea, y se lleva un porcentaje de lo que a su vez reciba el editor. Claro. Ahí está el ver un poco, ¿no? Se complica un poco más la historia, pero al final es más que nada... Sí, bueno, siempre... al editor también es al que le interesa que los números se los hagan bien. Antes la cadena editorial era muy fácil. El editor imprimía, se lo daba al distribuidor, se lo daba al librero, el librero devolvía y al final pues la cosa no salía de 5 agentes. Ahora no. Ahora cuando alguien compra un libro editado en España, pero a través de Amazon Nueva Zelanda y paga en la moneda neozelandesa y luego hay que hacer los cambios, los impuestos, etcétera, pues todo eso complica. Claro, pero al final lo que yo creo que tiene que quedar un poco también claro es que un editor tradicional lo que quiere es hacer las cosas bien porque a él también le suele interesar, ¿no? Digamos, en principio sí, tendríamos que presuponer cierta buena fe. Por supuesto, aparte de que hay una cosa que no hemos hablado hasta ahora, pero es el prestigio. Es decir, hay editoriales grandes, editoriales pequeñas, pero publicar en una determinada editorial es importante y que los autores pues estén contentos y lo digan, porque siempre hablamos de las redes sociales como crítica negativa, pero también están las redes sociales como crítica positiva, que hacen los autores que se ven pues bien tratados por los editores. Tú también, o sea, tú trabajas tanto con autores como con editores. ¿Cómo es estar, digamos, al otro lado, asesorando a editores? Bueno, hay que asesorar cosas distintas, como es lógico, según quién te paga. Claro. Cuando tu cliente es un autor, pues barres un poco para el autor, y cuando tu cliente es un editor, pues barres siempre para el editor. Claro. Pero en realidad los contratos no tienen tampoco una posibilidad de cambiar tanto las cláusulas. Por ejemplo, hay una cláusula que a mí no me gusta, incluso a los editores les digo que no la pongan, que son los derechos preferentes una vez que terminan los contratos. Es decir, termina el contrato y hay una opción, todo este tema no me gusta a mí. Y incluso cuando voy con el editor, pues le digo que no lo ponga. O sea, defiendo más bien los intereses de los autores, pero también del editor, porque al final es un lío para todos. O luego las prórrogas automáticas, determinados tipos de porcentajes calculados sobre el neto. Cuanto más claro esté todo, mejor para ambos. Es decir, que a veces aparecen los contratos que si no dice nada el autor, digamos, se renovaría o el editor tendría preferencias editor aunque el autor quisiera firmar con otra editorial. Claro. Cuando un contrato termina, porque pasa el plazo, 5 años por ejemplo, pues en teoría el autor recupera todos los derechos. Sin embargo, muchas veces el editor intenta poner lo que se llaman las cláusulas preferentes, y es que una vez que el contrato ha finalizado, el editor tiene la posibilidad
de tener una opción si el autor quiere editar otra vez el libro. Sería como una especie de situación de un zombie, unos derechos zombie, porque el derecho ha terminado, pero el autor, o sea, el contrato ha muerto, pero realmente no ha muerto del todo, porque el autor no puede disponer libremente de la obra. Sí, pues vaya faena, la verdad. ¿Qué plazo recomiendas para un autor cuando cede sus derechos? Pues normalmente siempre los editores ponían el plazo máximo, que eran 15 años. Wow. Lo que sucede es que cada vez se va reduciendo. Y luego hay unas tendencias que vienen de Estados Unidos, pero cada vez se van imponiendo, no solamente en los contratos de edición, sino en la mayor parte de los contratos, que es poner plazos más cortos, por ejemplo 5 años, pero que se renuevan automáticamente si ninguna de las partes anuncia que no quiere seguir con el tema. Con lo cual no hay que estar fijándose siempre en que va a llegar un plazo de 10 años o de 15 años, sino que si la cosa va bien, pues la cosa sigue. Y si la cosa va mal, sin necesidad de que se produzca ningún tipo de incumplimiento ni nada, pues cualquiera de las partes puede salir del contrato. Hay veces que es el propio editor el que no le interesa tener claro, que dice, ya he sacado todo el partido que he podido a esta obra y ya está. Y hasta aquí hemos llegado y muchas gracias y si surge otra obra más adelante ya se verá, digamos, ¿no? Podría ser. Yo espero que todo esto haya ayudado mucho a nuestros oyentes porque, bueno, tristemente yo me he encontrado en foros gente que cuenta unas cosas que la verdad es que da mucha rabia. Quería darte las gracias por haber venido a los micrófonos de Tinta Púrpura, Pascual. A ti. Y te voy a pedir la faena, digamos, que le hago a todos los entrevistados, que es que nos recomiendes un libro de un autor, digamos, emergente o un poco menos conocido. Bueno, yo el último libro que me he leído es interesantísimo, se llama Leñador. Es de un autor norteamericano, se llama Mike Wilson, pero que vive en Chile, por eso está un poco unido a lo que es profesor de universidad en Chile, y que es un poco de esta serie de libros que han salido del mundo de la naturaleza, etcétera, y me ha gustado, es interesante. ¿Es narrativa? Sí, bueno, es un poco medio narrativa, medio biografía, pero está bien. Pues ya sabéis, una recomendación más para leer y bueno, ya sabéis siempre que, bueno, ya os he dicho que tenéis el libro de Pascual también que desglosa muy bien el tema de propiedad intelectual. Yo la verdad es que sí que os digo que me resulta, y además por eso quería agradecerle que viniera, que nos ayuda mucho a simplificar todo este tema de legislación que bueno, yo creo que a todos se nos hace siempre un poquito complejo. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y a ver, algún día te pediremos algún consejillo más. Aquí estaré, Covadonga. Muy bien, pues nada, seguimos con el programa.